Hola a todos, soy Claudio Cheuquén y a continuación voy a hablar del capítulo 11, Unidad de Análisis y Técnicas de Muestreo del libro Metodología de la Investigación de Ruth Vieites. Llevar a cabo el muestreo es un proceso complejo. Los investigadores normalmente tienen muchas dudas con respecto a cómo abordar este importante paso de nuestra investigación. Es por ello que Ruth Vieites propone el diseño de un plan de muestreo, con el propósito obviamente de poder guiar al investigador e indicarle cuáles son los pasos que el investigador debiera llevar a cabo o debiera cubrir para poder comenzar con este proceso. El primer paso que ella propone es relacionar el planteo de nuestra investigación con la muestra. El siguiente paso es definir las unidades de análisis y la población a intervenir. El tercer paso que Ruth Vieites propone es definir el tamaño de la muestra. Y por último, ella dice o propone determinar el tipo de selección de la muestra. Para poder realizar una investigación, el investigador necesita pasar de lo teórico a lo concreto. O sea, en otras palabras, necesitamos acceder de alguna forma a la realidad misma. Este proceso se llama operacionalización del universo o población. ¿Qué es esto? Bueno, el universo o población es un conjunto de elementos, finito o infinito, definido por una o más características. Y de este conjunto de elementos obtendremos la información con la cual construiremos los resultados de nuestra investigación. Por ejemplo, imaginémonos que, debido al amplio contexto al cual nos enfrentamos como investigadores, necesitamos acotar nuestro universo o población. Es por ello que nos vamos a enfocar en los estudiantes universitarios de la octava región. Sin embargo, la octava región sigue siendo muy amplia. Es por ello que vamos a seguir acotando nuestro universo o población y nos vamos a enfocar solamente en los estudiantes universitarios de la provincia de Concepción. Ahora hablaremos del marco muestral. ¿Qué es el marco muestral? Bueno, el marco muestral, en simples palabras, es el conjunto de unidades de análisis. Recuerden que ya tenemos identificado nuestro universo, que son los estudiantes universitarios de la provincia de Concepción, y en este caso nuestro marco muestral es la Universidad Católica de la Santísima Concepción, una unidad mucho más pequeña. Ahora, ¿qué es la unidad de análisis? Según Vieites, es el elemento mínimo de estudio observable. Entonces, en este caso, la unidad de análisis serían los estudiantes universitarios de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Ahora hablaremos de la muestra. ¿Qué es la muestra? Según la autora, la muestra es el conjunto de unidades de análisis que se extraen del marco muestral para representar la conducta del universo en su conjunto. Entonces recordemos, el marco muestral, como mostramos anteriormente, era la Universidad Católica de la Santísima Concepción. La unidad de análisis eran o son los estudiantes universitarios de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Pero nuestra muestra, que sería algo más acotado, serán los estudiantes universitarios de Pedagogía Media en Inglés de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Ya hemos hablado del universo, unidad de análisis, marco muestral y muestra. En esta ocasión hablaremos de la unidad de muestreo. ¿Qué es esto? Es el elemento disponible seleccionado como fuente de datos o de información. Recordemos que ya identificamos o hablamos de los estudiantes universitarios de Pedagogía en Inglés de una universidad de la provincia de Concepción, pero aún necesitamos el elemento disponible seleccionado para nuestra investigación, que van a ser los estudiantes de primer año de Pedagogía en Inglés. Ahora vamos a ahondar un poco más en la muestra. Para ello vamos a hablar de los tipos de muestreo. Eso quiere decir que si mi muestra es probabilística o aleatoria, o no probabilística o no aleatoria, el investigador debe tomar ciertas acciones o debe aplicar ciertas estrategias para seleccionar las unidades de análisis. Es por ello que para el tipo de muestreo probabilístico, las estrategias que el investigador puede aplicar son al azar simple, al azar sistemático, al azar estratificado o por conglomerados. Por otro lado, el investigador puede aplicar la estrategia de por cuotas, muestreo intencional, muestreo incidental, bola de nieve o por propósito. O, si el investigador así lo propone o así lo considera pertinente,
puede utilizar una combinación de ambos. Para finalizar este capítulo, vamos a hablar sobre el tamaño de la muestra. A simple vista, elegir el tamaño de la muestra no es algo fácil, porque según Ruth Yates, la elección del tamaño de nuestra muestra va a depender de tres factores. El primer factor que ella menciona es el de distribución del universo. ¿Qué significa? Que nuestro universo puede estar distribuido de forma homogénea o heterogénea. Si el universo está distribuido de forma homogénea, significa que hay una relación desigual entre las variables. Pero si nuestro universo está distribuido de forma heterogénea, significa de que hay frecuencias similares en las variables. El segundo punto que hay que considerar es el nivel de confianza. ¿Qué significa? Significa que lo que la muestra represente se ajuste a la realidad. Y por último, ella menciona el error permitido o el margen de error permitido. Esto significa de que el porcentaje de error que estamos dispuestos nosotros, los investigadores, a tolerar cuando la muestra difiera de la población o universo. Hola nuevamente. Ahora vamos a comenzar a hablar sobre el capítulo 22. En este capítulo en particular hablaremos sobre la muestra en la investigación cualitativa. Para comenzar este nuevo capítulo vamos a hablar de las decisiones del muestreo. Tomar decisiones en el muestreo es algo complejo y eso el investigador lo tiene que tener en consideración, porque según Yates el muestreo es diferente. ¿Qué significa? Que la finalidad obviamente difiere cuando hablamos de una investigación cualitativa o cuantitativa, debido a que en este capítulo vamos a enfocarnos más en la investigación cualitativa. Vamos a definir inmediatamente el objetivo del muestreo. Según Yates, dice que el objetivo del muestreo en la investigación cualitativa es apropiarse de la perspectiva de los actores. ¿Qué significa? O sea, busca captar en profundidad sus vivencias, sentimientos y razones. Por lo tanto, el tipo de muestreo ideal para este tipo de investigación es el muestreo intencional. ¿Pero por qué el muestreo intencional? Ella dice de que este tipo de muestreo no obedece a reglas fijas, o sea, no hay reglas fijas de selección de unidades de análisis, debido a que el número siempre irá variando a lo largo de la investigación. Pero, ¿por qué el muestreo intencional es tan importante en la investigación cualitativa? Según Maxwell, citado en Viate 2004, el muestreo intencional permite alcanzar por lo menos cuatro metas en la investigación cualitativa. La primera de ellas es lograr mayor representatividad en las conclusiones. La segunda, captar adecuadamente la heterogeneidad de la población. La tercera es examinar deliberadamente los casos críticos. Y por último, establecer comparaciones para hallar las razones de las diferencias entre contextos, momentos o individuos. Ahora nos enfrentamos a la siguiente pregunta. ¿Qué o quiénes seleccionar? Según Vieites, es necesario conocer la población de estudio antes de comenzar el proceso de selección de la muestra. Es por ello que ella recomienda que el investigador debe familiarizarse con la realidad sociocultural e identificar claramente los actores o participantes que intervienen en la investigación. Entonces, en resumen, ella dice que el investigador debe hacer un mapeo completo de los rasgos más relevantes de la situación a analizar. ¿Cuáles son los criterios que guían el muestreo? Cuando se trata de elegir informantes o sujetos para nuestra muestra, debemos seguir dos criterios. En el caso de los sujetos, el primer criterio es el de adecuación. Significa que los datos disponibles sean los necesarios y suficientes. Y el segundo criterio, el de pertenencia, hace mención a que los participantes aporten la mayor y mejor información a la investigación. Pero cuando se trata de elegir situaciones o eventos para la observación, los criterios que debemos seguir son los siguientes. El primero de ellos es el de conveniencia. Significa que el lugar o situación faciliten el trabajo de registro. En el criterio de oportunidad se refiere a la posibilidad de encontrarse en el lugar preciso o momento justo. Y el último criterio, el de disponibilidad, se refiere a que los lugares o situaciones que demanda la investigación tengan acceso libre y permanente. Tipos de muestreo. Este punto lo abordamos en el capítulo anterior, sin embargo, ahora lo abordaremos brevemente desde la lógica del muestreo intencional. El tipo de muestreo opinático, el investigador selecciona a los informantes en base a su conocimiento de la situación. El segundo tipo, el teórico, se utiliza para generar y ajustar teorías. En el tercer tipo de muestreo, el caso típico, se refiere a que los informantes opinan lo mismo y son buenos conocedores de la realidad estudiada. El cuarto tipo de muestreo, caso extremo, se selecciona el mejor o peor caso y analizar si funciona o no el estudio.
El quinto tipo de muestreo, el bola de nieve, se utiliza cuando se busca comprender una realidad de difícil acceso a través de solamente un primer representante, para luego acceder al resto de ellos. En el tipo de muestreo por cuotas, se fija un cierto número de individuos representativos o adecuados para la investigación. Y el último tipo de muestreo, el accidental, el investigador presencia una situación no prevista y decide tomarla como caso para su investigación. Ahora nos enfrentamos a la siguiente interrogante: ¿cuántos casos debe incluir la muestra? Para Ruth Vieites, el tamaño de la muestra no puede ser fijado de antemano y como resultado de esto tampoco se puede determinar si hemos conseguido la información suficiente. Entonces, ¿cómo saber si la hemos alcanzado? Es aquí cuando la autora propone el concepto de saturación. Para ella, saturación significa que se ha conseguido la suficiente información de la muestra. Entonces significa que el investigador ya no podrá obtener más información aunque haga nuevas entrevistas u observaciones. Ahora hablaremos de los informantes, que en otras palabras son las personas que se entrevistan. Los informantes pueden clasificarse en tres grupos. Están los informantes claves, los informantes especiales y los informantes representativos. Ahora, para decidir quién o quiénes serán nuestros informantes, el investigador debe hacerse algunas preguntas, tales como: ¿quiénes tienen la información relevante? ¿Quiénes son más accesibles física y socialmente? ¿Quiénes están más dispuestos a informar? Y por último, ¿quiénes son más capaces de comunicar la información con precisión? Anteriormente hablamos de los informantes, los tipos de informantes y a quiénes elegir. Ahora vamos a hablar sobre las relaciones a establecer con los informantes. Según la autora, el éxito de la investigación depende en gran medida de la relación que el investigador logre construir con aquellos a quienes estudia. Entonces, para poder abordar este aspecto, el investigador debiera formularse las siguientes preguntas: ¿qué tipo de relación quiero establecer con los sujetos de mi investigación? ¿Qué procedimientos pueden llevarme a establecer esa relación? ¿Y qué consecuencias puede tener esto sobre mi estudio? Por último, recordar que por lo general se procura mantener el anonimato de los informantes. Para finalizar este capítulo, hablaremos sobre las muestras a la luz del análisis de los datos. Ruth Vieite dice que no corresponde presentar los resultados de un estudio cualitativo en términos de porcentajes, puesto que ella llama a tomar serias precauciones en el marco de esta lógica, debido a que en la investigación cualitativa lo que se busca esencialmente es captar en profundidad y no en extensión ni generalización las diferentes perspectivas que se obtienen gracias a los resultados. Aquí dejo algunas preguntas críticas para que las podamos discutir ahora en la clase.